Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este conversatorio Ser diferente es mi derecho, que organiza el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Mi nombre es Emanuel Álvarez Brunel y hoy voy a estar a cargo de la moderación de este conversatorio que tiene como tema la xenofobia en nuestro país. Y como sabemos, pues la xenofobia es un tema que nos parece muy importante y además nos atiende al Consejo Nacional justamente por eh, la relevancia que tiene en materia de derechos humanos y en prevención de la discriminación. Sabemos que nuestro país, que México, es un país que es expulsor de personas migrantes, es decir, que hay muchas personas mexicanas en otros países, sobre todo en los Estados Unidos, pero que también históricamente hemos sido un país de tránsito para muchas personas en contexto de movilidad y recientemente cada vez más personas deciden hacer su proyecto de vida en nuestro territorio con diferentes nacionalidades y ese, pues bueno, ha implicado distintos retos para las instituciones mexicanas, específicamente en el tema de la discriminación, pues ha implicado prevenir y también combatir y atender las prácticas discriminatorias que tienen en su motivación el origen nacional, ¿no? Así como otras características de las personas. Bueno, sabemos que quizá con ciertas nacionalidades podemos encontrar más similitudes, pero también nos encontramos con personas de diferentes nacionalidades que pueden además tener una lengua distinta, una religión diferente o distintas prácticas culturales, que para muchas personas en las narrativas de la exclusión o en las narrativas del odio pueden implicar un riesgo. Hemos visto en medios de comunicación, en redes sociales, distintos mensajes que hablan de las personas en contexto de movilidad justamente como un peligro para nuestro país, ¿no? De pronto cuando vemos estos titulares sobre invasión migrante o virus migrante, que justamente dañan la dignidad de las personas, la imagen y el derecho que tenemos todas las personas a migrar, así como a ejercer, gozar, disfrutar de todos nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante reconocer que esto que decíamos, hay muchas personas que vienen a nuestro país, por ejemplo, a hacer su proyecto de vida aquí o que están huyendo de la violencia, que están huyendo de tal vez desastres que han ocurrido en sus países, persecución política o persecución de otro tipo, que pueden tener el reconocimiento de personas refugiadas en nuestro país. Y por lo tanto es importante promover una sociedad inclusiva, una sociedad donde prevengamos las prácticas discriminatorias, así como pues estos discursos desde la xenofobia, ¿no? Entonces, por eso es que este conversatorio es muy importante. Les invitamos a quedarse a todo este diálogo. Y para dar inicio a la conversación, queremos presentarles un video, un mensaje que nos envía el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, les invitamos a ver este video. Buenos días, serán mis primeras palabras para agradecer a Claudia Morales, presidenta de CONAPRED, por darnos la posibilidad de acompañarles hoy y así compartir con ustedes el resultado de un gran trabajo realizado por CONAPRED, que nuestra oficina tuvo el placer de apoyar, materializado en la Guía de Acción Pública, Comunicación sin Xenofobia, Recomendaciones para Medios y Redes Sociales. Retomo las palabras del subsecretario Alejandro Encinas en la introducción de esta guía. Asistimos en México a una creciente ola de xenofobia tipificada como una conducta discriminatoria y prohibida en el marco jurídico nacional. La propia presidenta de CONAPRED manifestó que conforme aumentan las restricciones a la movilidad humana en distintos países, en especial para las personas migrantes irregulares y en busca
de protección internacional, aumentan también los riesgos y la violencia de los debates sociales sobre cómo hacer frente a las migraciones. En estos contextos se producen narrativas de tinte xenófobo, cuyo impacto se magnifica al llegar a los medios de comunicación y a las redes sociales. La migración no es un fenómeno reciente, pero sí lo es el crecimiento de la narrativa agresiva contra las personas que migran, que solicitan asilo y están refugiadas. Ataques, noticias falsas y declaraciones de odio, xenófobas y estigmatizantes cobran reciente protagonismo en los discursos de los movimientos políticos, medios de comunicación y redes sociales. Alimentada por la incertidumbre típica de los tiempos de crisis, esta narrativa gana influencia en la opinión pública y la política, al punto que puede deshumanizar y despojar de derechos inalienables a las personas en movilidad. Son narrativas que evocan, acrecientan y toman ventaja del miedo para justificar y promover la discriminación, la exclusión e incluso el odio y la violencia. A menudo se basan y perpetúan imaginarios y estereotipos negativos al tiempo que son fuente de desinformación sobre la migración. En muchas regiones han emergido narrativas antimigrantes generalizadas, alimentadas por el miedo y la ignorancia. Sin fundamento se les atribuye ser la fuente de arraigados problemas y temores sociales sobre el terrorismo, la delincuencia, el desempleo, los sistemas de bienestar, la identidad y las incertidumbres de la globalización. En este contexto es mayor la preocupación ante la información de las últimas encuestas recogidas en esta guía sobre el aumento del rechazo social a la población extranjera en México. Además, en años recientes, medios de comunicación y redes sociales del país han difundido discursos contra la población de otros países como Guatemala, Cuba, Venezuela y Honduras, basados en prejuicios y estereotipos manipulados. La forma en la que se hace referencia a las personas desempeña un papel fundamental en cómo vemos el mundo e incluso influye en la efectiva vigencia de los derechos humanos. Las narrativas construyen las historias, los marcos e imaginarios mentales que definen cómo entendemos e interactuamos con el entorno que nos rodea. Aunque no seamos conscientes, se integran en el sistema de valores que guían nuestras conductas y reacciones. Las comunidades, los medios de comunicación, la cultura popular, las figuras políticas y los individuos naturalizan estas narrativas mediante su repetición. Cuanto más se repite una narrativa, mayor influencia logra en nuestra forma de juzgar y responder a los problemas y realidades. Es por esta razón que las narrativas sobre las personas en movilidad y la migración modelan la forma en que les vemos y reaccionamos ante su presencia, demandas, necesidades y derechos. La prevalencia de una narrativa positiva o negativa tiene muchas implicaciones. Las vidas individuales, las comunidades, los debates nacionales, las decisiones políticas y las leyes reciben una gran influencia de la forma en que la gente percibe a las personas en movilidad. Cuando son criminalizados o deshumanizadas, el mensaje es que no tienen derechos, ni en el lugar en la sociedad, ni las narrativas xenófobas y discriminatorias se azuzan miedos y siembran desconfianza hacia el otro en nuestras sociedades, buscando sumar apoyos a medidas y políticas contrarias a las obligaciones legales de los Estados y perjudiciales para una sociedad democrática en nombre del control del peligro de la migración. Entre ellas se encuentran las prácticas de vigilancia generalizadas y no reguladas, el acoso a las organizaciones civiles y la reducción del espacio para la labor de quienes defienden derechos humanos de este colectivo en situación de vulnerabilidad. Las leyes y políticas son también reflejo de una narrativa construida sobre un entendimiento de valores comunes. La apertura de una comunidad para aceptar a las personas recién llegadas responde a una narrativa de acogida basada en un valor compartido sobre la universalidad de los derechos humanos. Acoger a alguien que se percibe diferente está guiado por una narrativa de aceptación y el sentido de un nosotros, nosotras más amplio en lugar del miedo infundado y la exclusión. Transformar las narrativas que se basan en el temor y la división en otras narrativas ancladas en los derechos humanos requiere reconocer sus voces y promover las políticas y comportamientos sociales que respondan a esos valores. Analizar y corregir la narrativa sobre las personas migrantes y la migración es esencial para avanzar en este camino. Las narrativas de apoyo favorecen que las personas sientan que sus acciones, como la acogida de personas migrantes o el apoyo a cambio estructural de las políticas migratorias, lograrán una diferencia. Encontrar un terreno común nos acerca a la empatía y a la comprensión mutua, a reconocer el potencial transformador y un camino compartido para avanzar. Es necesario construir narrativas basadas en experiencias comunes que abarquen tanto las experiencias de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, como las de las comunidades locales. Las historias de nosotros y nosotras orientan más la narrativa hacia un enfoque de la migración y las personas en movilidad basado en derechos humanos.
La convivencia local es la que ofrece mayores posibilidades para hacer realidad esta visión del mundo. Es allí donde transcurre la vida cotidiana, donde los vecinos ayudan, padres y madres se encuentran en el parque infantil mientras niñas, niños y jóvenes traban amistad. A través de estas conexiones personales es que se cambian las actitudes desde lo individual y lo comunitario. Son experiencias que pueden inspirar a otras comunidades a replicar el círculo virtuoso. Con base en estas reflexiones, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebra la iniciativa del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de elaborar esta guía para la acción pública en favor de una comunicación sobre la migración sin xenofobia, que recoge recomendaciones para los medios de comunicación y redes sociales sobre cómo informar con enfoque de derechos humanos. Se trata de una herramienta fundamental para orientar al trato digno que corresponde a todos los seres humanos y que por ende a las personas en movilidad, desde la igualdad y la no discriminación. Confiamos que este documento contribuya a generar una mayor conciencia sobre el grave impacto que las narrativas descritas tienen sobre los derechos de la población migrante, solicitante de asilo y refugiada, y que ayude a las y los profesionales de los medios de comunicación y comunicadores de redes sociales a identificar, rechazar y combatir las narrativas discriminatorias e impulsar una comunicación basada en la evidencia, el principio de igualdad y no discriminación, y que se fomente la inclusión y la cohesión social. Muchas gracias. Bueno, agradecemos el mensaje del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Como lo decimos, este tema es muy relevante para nuestro país y para el Consejo, el tema de la xenofobia, y por ello es muy importante prevenir también los discursos y narrativas de odio que se pueden dar en medios de comunicación y redes sociales. Antes de pasar al conversatorio, quiero agradecer a Obed Cruz, quien es la persona intérprete de lengua de señas mexicana, que nos ayuda justamente a hacer de este evento pues un evento accesible. Muchísimas gracias, Obed. Para dar inicio a este conversatorio, pues quiero presentar a las personas que participarán en él. Primero al padre José Alejandro Solalín de Guerra. Paso a leer brevemente su semblanza. El padre Solalinde, como es mejor conocido, es originario de Texcoco, Estado de México. Nació el 19 de marzo de 1945. Es sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de las personas migrantes. Fue coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana, Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, ordenado por el entonces obispo de Toluca, Arturo Vélez. En 2007 funda el albergue de migrantes Hermanos en el Camino, ubicado en Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, donde reside y da acompañamiento. El albergue tiene como principal misión acoger a las personas migrantes y brindarles un lugar seguro en el que puedan recibir asistencia humanitaria y atención integral. También se les brinda atención médica, orientación jurídica, atención psicológica y talleres. Pues muy bienvenido, padre Solalinde. Gracias. También les presento a Dalila. Ella es una mujer migrante salvadoreña que lleva trabajando 8 años en el albergue Hermanos en el Camino y quien es coordinadora de la parte de alimentos en el albergue. También bienvenida, Dalila. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y para iniciar, si les parece bien, comenzamos con el padre Solalinde. La primera pregunta sería, ¿qué es la xenofobia y qué tipos de violencias y prácticas discriminatorias viven las personas que enfrentan la xenofobia? Bueno, principalmente, buenos días a todos y a todos. Principalmente, creo que estas actitudes siguen viniendo todavía de algunas partes del trayecto de Tapachula para acá, de algunas personas, no podemos decir de todos los pueblos, pero de algunas personas sí todavía, pero otras no, otras son solidarias. También discriminación de las mismas líneas autobuses, quienes no les venden los boletos por ser migrantes y solamente como si fueran ellos autoridades migratorias para revisar documentos oficiales,
se constituyen en jueces para decir a ti te vendo o a ti no te vendo. También discriminan con algunos medios de transporte que por ser migrantes les venden más caro. O también en otras áreas de migración, que migración misma, el Instituto Nacional de Migración no los respeta, toda vez que por una dirección les da un oficio de salida u otro tipo de documento regulatorio, y en el camino se los quita, se los rompe y los regresa y los vuelve a volver, los vuelve ya no Tapachula, sino los confina en Tabasco. Hay todavía muchas expresiones entre la gente de algunas personas, ¿verdad? De clase media, que piensan que los migrantes no deben de venir aquí. Y si sufren tanto, ¿para qué se vienen? ¿Qué no tienen su país? ¿Para qué salieron? Esos son reproches que les hacen a ellos. Otra cosa, pues, es también la misma falta de cobertura todavía para la salud. Es cierto que están haciendo un esfuerzo muy grande el sector salud, pero todavía no alcanza una cobertura para todos sus medicamentos en las recetas, en lo que ellos necesitan. Cuesta trabajo, sí no lo dan, pero cuesta mucho, mucho trabajo obtener todo eso. O sea, es difícil. Ujú. Muchas gracias, padre Solalinde. Pues justamente, ¿no? Estas formas de discriminación al final terminan afectando el goce y ejercicio de derechos humanos tan básicos como puede ser la salud, la educación, el trabajo, etcétera. Entonces, bueno, es muy importante seguirse sensibilizando a las personas servidoras públicas, por ejemplo, o a la sociedad en general, ¿no? Dalila, sobre, bueno, este trabajo que ustedes hacen en el albergue, te preguntaría por qué son necesarios los albergues en nuestro país, ¿no? También sabemos que en México hay muchos albergues que están en riesgo o que reciben rechazo de de la propia comunidad vecinal, ¿no? ¿Por qué nos podrías platicar un poco por qué son importantes estos espacios para las personas en movilidad? Bueno, pues yo creo que son espacios seguros que toda persona, pues en algún momento nosotros como lo sentimos porque lo viví, porque lo sigo viviendo. Y sí es importante porque uno cuando sale de su país deja todo, 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 entonces viene vulnerable y pues necesita un espacio donde se sienta acogido, se sienta protegido, este, pues ya no tienen ese pesar en el momento que están dentro de las albergues, ya no se sienten rechazados por la población que está también a los alrededores, porque como tú lo decías, pues las mismas colonias, las mismas comunidades donde están los albergues son rechazados los migrantes porque pues por su color de piel, porque hablan diferente, porque tienen otras costumbres, porque pues por muchas diversidades que ellos traen, por muchas costumbres que por sus religiones, entonces pues la mayoría de personas pues por ese motivo lo rechazan porque pues no se acoplan a su forma de vida de ellos, ¿no? Y cuando uno viene de su país pues trae otras raíces, ¿no? Otras formas de vivir la vida, si poderlo decir así. Entonces, pues uno llega a los albergues y siente una paz, una tranquilidad, que sea el momento que va a estar dentro de ese lugar, porque ya saliendo de los espacios, pues ellos se sienten otra vez vulnerables, ¿no? Porque pues salen a centrales camioneras y pues llevan su tarjeta, pues eso los hace sentir seguros, pero llegan, compran su boleto y ya les dicen, no, no hay. ¿Y por qué? Oye, o sea, uno pide una explicación y pues le dicen, pues no, no hay ninguna línea de transporte y hay, pues le dicen las más caras que son, que a veces pues con mucha dificultad la gente trabaja para ganar ese pasaje, ¿no? Porque uno pues cotiza los precios de los autobuses, se puede decir los más económicos porque pues eso es su valor de su bolsillo, ¿no? Y llega a la terminal y lo mandan a las más finolas, como le llamamos nosotros, ¿no? Los camiones más caros y pues es una estafa
te subes a un camión y pues ya es una estafa, ¿no? Porque ya no te están dando la garantía de poder viajar seguro, porque te están prácticamente quitando lo que tienes por supuestado para alimento. Entonces, tienes para tu pasaje, pero no tienes para alimento, ¿no? Y entonces ese es el gran detalle. O llegan con su documento y le dicen, es falso. O sea, como una central camionera va a decir que es falso o verdadero un documento que se le ha garantizado, que tiene todos los sellos de migración, y ellos muy fácilmente le dicen es falso, no te lo acepto porque es falso. O sea, no. Entonces, pues eso lo vemos a diario, lo vemos frecuentemente, con mucha necesidad que cambien las personas, que cambien el ritmo de vivir, más que todo para el trayecto de las personas, que se los haga más fácil sin tener que pasar toda esa discriminación que uno sufre en el camino del migrante, ¿no? Muchas gracias. Justamente esto que dices es muy importante, ¿no? Los albergues que existen a lo largo de nuestro país, pues son un espacio tanto seguro como donde se pueden brindar diferentes servicios muy importantes, pues para quienes viajan, para quienes transitan por el país sin muchos recursos económicos, por ejemplo, para pagar un hospedaje o para pagar alimentos. Entonces, bueno, además de eso, creo que los albergues también funcionan en todo esto de la orientación jurídica, ¿no? La atención médica y también en la creación de redes de solidaridad entre las propias personas que ahí están, ¿no? Que quizá hay algunas que ya llevan más tiempo en México y que les pueden dar pues acompañamiento, ayuda, consejos a las demás personas que van llegando, ¿no? Creo que venir de otro país a un país que no se conoce, pues también implica muchas complejidades, ¿no? Muchos miedos, quizá muchas inseguridades, y esa propia comunidad que se va creando también es muy importante, ¿no? Padre Solalinde, sobre este tema de la xenofobia, ¿no? ¿Qué mitos sustentan los prejuicios, los estereotipos y los estigmas que tenemos hacia las personas en contexto de movilidad? Principalmente, yo me he dado cuenta que es un miedo al diferente, miedo al que viene de fuera. Eh, por otro lado, también la propaganda injusta, muchas veces la propaganda que se hace en algunos medios de comunicación, eh, que empiezan a llamar precisamente a los migrantes como quienes vienen a quitar el trabajo, la oportunidad de los locales, o quienes vienen a traer enfermedades, o quienes vienen con delincuentes y van a poner en riesgo y peligro la población local. Es miedo a lo desconocido, sobre todo es eso. Y también, pero no de todos, hay personas que sí los van valorando, los van recibiendo, pero poco a poco es muy lento. En donde estamos, por ejemplo, aquí en Ixtepec, ha costado mucho, mucho trabajo que la población acepte la migración. Y es muy curioso porque esta población de origen prehispánico, fundada hace pues, unos 5 siglos o más, cuando llega el tren, pues llegan muchas nacionalidades de varios continentes con motivo de la llegada del tren, como profesionistas, negociantes, comerciantes, y refundan Ixtepec. Pero luego, como ellos ya vienen de otras experiencias, a sus hijos no los meten en escuelas de aquí, los mandan a estudiar fuera. Y con el tiempo, ellos también ya se vuelven extraños porque ya no quieren vivir aquí, se les hace poca cosa. Y entonces la gente, los jóvenes se quedan fuera, los niños se quedan fuera, las personas mayores se envejecen y mueren, y vuelve otra vez a desaparecer la migración. Ahora con la nueva migración que están llegando de Centroamérica, ha costado mucho trabajo para que los reciban, porque hay cerrazón, hay ignorancia, ¿verdad? Faltan pues mucha pues, apertura como referentes para poder valorar la migración como una oportunidad para el progreso. Y bueno, ahora viene la migración, podemos decir, profesional
otra vez vuelve algo parecido a lo que se vivió cuando llegue la llegada del tren aquí a Ixtepec con el proyecto interoceánico, pues va a venir mucha gente de fuera, inversionistas, profesionistas, eh, mano de obra calificada, pues de todo tipo de obreros calificados y va a traer nueva población de todo el mundo, de todo el mundo. Y va a ser una tercera refundación de Ixtepec, por ejemplo. Y aquí sí no va a haber opción de que los quieran o no los quieran, los acepten o no los acepten. Van a llegar y no van a pedir permiso porque la migración, la gente lo tiene que entender, no se anuncia, llega. Y tampoco puedo decir irrumpe porque no es así. Llega, simplemente llega y si le gusta quedarse, se queda y si no, sigue su camino. La mayoría creo que están siguiendo su camino. Muchas gracias. Esto, ¿no? Recalcar que hay muchos estigmas hacia las personas en contexto de Prejuicios, movilidad, prejuicios. prejuicios, estigmas, estereotipos que les asocian o que les criminalizan, por ejemplo, por un lado, que les asocian también con enfermedades, con prácticas distintas, ¿no? Que se ven como negativas justo por ser distintas a las mexicanas, en lugar de pensar también en esta diversidad humana que existe en cualquier sociedad, ¿no? Y en cualquier momento, y que justo por eso también es importante cambiar las narrativas, no solo de los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Sino de la población en general, para quitarnos estos miedos o estas ideas de riesgo que ponemos en las personas que vienen de otras nacionalidades, ¿no? Entonces, Dalila, un poco sobre esto. Bueno, tú eres una mujer migrante salvadoreña, has vivido esta experiencia, ¿no? De la migración en nuestro país. ¿Qué nos podrías decir sobre el impacto que tiene la xenofobia en las vidas de las personas y cómo afecta el goce y ejercicio de los derechos humanos? Pues afecta grandemente porque pues uno siempre vive con miedo de ser rechazado por la población, ¿no? Porque pues tengo nuevas, otras culturas, practico una religión que no es la de la comunidad donde quiero ubicarme, este, pues uno está siempre apartado de la población, siempre dice, no, no me van a aceptar, o sea, toda la vida uno vive con eso, ¿no? De ser rechazado. Tal vez ya no, como uno conforme va viviendo en los lugares, uno se va acostumbrando a las personas, va conociendo nuevas personas agradables que lo apoyan mucho, pero siempre ese miedo no se va a quitar hacia uno porque pues ya lo ha vivido, ya ha sido discriminado, ya ha sido ultrajado, entonces somos culpables de traer otras ideas a las comunidades o practicar otros, entonces pues siempre vamos a vivir con ese miedo de ser rechazado, ¿no? Vamos a una colonia y dicen, nadie me va a querer, no voy a tener amistades, voy a vivir solo, o sea, por lo mismo, ¿no? Porque esto afecta muchísimo porque pues uno tampoco a los hijos les dice, no te juntes con ellos porque me va a dar miedo, me va a doler verte que te están rechazando, ¿no? Por tu color de piel, por ejemplo, ¿no? Ahorita tenemos la mayoría de población color morenita. Ajá, tenemos muchos, pues antes lo vivíamos cuando comenzamos como en el 2015, 2016 con los hondureños, con garífona, que eran pues morenitos, ¿no? Y pues a nosotros se los hacía como raro, ¿no? Verlos, porque pues yo jamás escuché en mi casa, jamás escuché, hay otra persona color diferente, ¿no? Entonces, estaba yo muy lejos de conocer a una persona que fuera color diferente a uno. Entonces, cuando yo lo conocí por primera vez, hasta yo decía, se me va a pasar, o sea, la ignorancia de no tener la información de las personas, o sea, lo vive uno porque uno es persona, ¿no? Uno siente, tiene muchos sentimientos, tiene mucha, ¿cómo dice esa palabra, padre? De que uno es egoísta, se puede decirlo así, Mezquino. mezquino, o sea, tiene todo, ¿no?
tiene eso de racismo también, ¿no? Y decir, ¿qué me va a pasar si yo me junto con una persona así? Entonces viene de todo de no tener información sobre otros países que los rodean, que tienen muchas virtudes, muchas cualidades las personas, no solo por su color de piel los va a llenar de enfermedades, ¿no? Entonces, conforme yo he ido viviendo acá, me he dado cuenta que pues cada persona es maravillosa, conocerla, compartir con ella, aunque no los entendamos, pues aunque sea de ceñitas, pero vamos comprendiendo su sufrimiento, todo ese sufrimiento que ha pasado para llegar y, por ejemplo, quitarle un poquito ese miedo que trae, ¿no? Saber que hay personas que los queremos, que hay personas que vamos a luchar por ello, por su dignidad y para que se sientan protegidos siempre por alguna persona que les mire feo, ¿no? Porque se sientan discriminados, así decirlo, pues siempre van a encontrar personas que los esperan con los brazos abiertos y que puede darle un consejo, aunque sea de explicándole unas 10 veces para que los entiendan, ¿no? Entonces, pues ese miedo que te digo que uno siente siempre de ser rechazado por la comunidad, siempre va a vivir ahí, eso no se va a quitar, eso no se va a quitar porque nosotros como, pues nosotros estamos cerca de México, ¿no? Es un poco menos, o sea, casi las mismas culturas se vienen dando porque estamos cerca, se puede decir así, pero imagínate que esos países asiáticos que vienen, que apenas este año, ¿verdad, padre? Lo hemos experimentado mucho, Sí, porque pues no sabíamos cómo platicar con un chino, ¿no? Y pues uno se ríe uno mismo porque dice, ¿cómo voy a platicar con un chino? Entonces, pues hay muchas formas de hacerlo, pues el otro día lo experimenté hasta con ceñitas, ¿no? Y pues yo sentía que había una conexión con ellos porque ellos me estaban entendiendo y yo les estaba entendiendo lo que ellos me estaban comunicando. O sea, ese es que tener interés en la persona, en la necesidad de la persona que le está brindando la comunicación, ¿no? Y eso es todo, tener más comunicación con las personas que vienen, que es una riqueza para el país que lleguen, ¿no? Es una riqueza, son nuevas oportunidades. Nosotros vamos a aprender de ellos, como ellos aprenderán cosas nuevas de nosotros también. Es muy importante eso. Muchas gracias, Dalila. Justamente tocas un tema que es muy relevante, ¿no? Y que siempre va muy de la mano de la xenofobia, que es el racismo, ¿no? También la discriminación, la violencia, el odio dirigido a las personas, por ejemplo, por su tono de piel, ¿no? Por la textura de su cabello, por las características físicas y también por la lengua, ¿no? Quizá, como también lo mencionabas, pues teníamos más la costumbre o la cercanía con la migración centroamericana o sudamericana, hablando de español, pero también cada vez hay más personas de otras nacionalidades. Bueno, haitianas, hay muchas personas que han llegado en los últimos años, ¿no? De Haití, hablantes principalmente del creol, también personas de Afganistán, ¿no? Decía la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, que hay más o menos 135 nacionalidades solicitantes de la condición de personas refugiadas. Y pues eso tiene también estos retos de comunicarnos, ¿no? Y si es difícil para una persona migrante hablante de español acceder a ciertos servicios, pues para una persona que no habla español todavía puede enfrentarse a otras formas de discriminación, ¿no? Porque no hablar el español no significa que no tengas acceso a la salud, a la alimentación, a todos estos derechos humanos, ¿no? Que necesitamos las personas. Entonces, bueno, es muy importante también enfrentarnos a esos retos, ¿no? Y un poco ligado también al racismo, el tema de la criminalización. Padre Solalinda, ¿a qué retos nos enfrentamos en este tema, ¿no? ¿Por qué es importante darnos cuenta? Porque creo que a veces normalizamos
normalizamos la criminalización de las personas migrantes. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esta criminalización, prevenirla, dejar de hacerla lo común en nuestro país? Fíjate, Manuel, que hace muchos años yo empecé a experimentar eso. Hace muchos años. Un día, el Instituto Nacional de Salud Pública, cuya sede está en Cuernavaca, o estaba, no sé, todavía está, un día vino hace muchos años a preguntarnos, a proponernos si queríamos hacer una encuesta aquí. Ellos pagaban a los encuestadores, daban, no sé, alguna cosita daban para albergue, pero querían saber ellos un estudio completo científico para ver cuántas enfermedades pasaban por la migración. Y después de un año y medio, 2 años, se llevaron un chasco porque descubrieron que la gente migrante es la más sana. Y un día uno de ellos, cuando le dijeron ya al final de los 2 años, hablaron de la enfermedad de los migrantes, le dijeron, ¿dónde están los enfermos? Y uno de ellos le dijo, los sanos viajamos, los enfermos se quedan en casa. Y no lograron, excepto Honduras, que tenía un problema específico de VIH, SIDA, por la contaminación de las bases militares de Estados Unidos, ¿verdad? Lo demás estaba bien, estaba sano. Y les comento otra cosa. Nosotros tuvimos el COVID y tuvimos también esa misma cuarentena que han tenido todos y el encierro y todo esto vivimos, pero en 2 años que vivimos aquí en Ixtepec, la pandemia, ¿verdad? Y que el semáforo se ponía rojo y luego que naranja y luego que un poco verde y así, en 2 años, todo el tiempo, escuchen esto, nos enfermamos todos los del equipo de servicio. El sector salud el local, el equipo de salud, se enfermó de SIDA, perdón, COVID. de COVID. El equipo de seguridad también. El administrativo también. A todos nos dio COVID. Y solamente en estos años a 2 migrantes, solo a 2 migrantes. Y cuando nos dijeron, no, pues ellos sí, es positivo, sale así, los encerramos de plano a todos en un lugar que se llama La Estancia, donde tienen ahí, pues, baños, regaderas, excusados, lavadero, contacto para sus celulares, ventiladores, etcétera, literas. Ahí estuvieron los pobres encerrados un buen tiempo, por lo menos una catorcena. Nadie más se enfermó, nadie más. Ni los que habían estado con ellos los dos, nadie más se contagió. Pero es curioso porque lo que pasa en una comunidad, en un lugar, todo culpan a los migrantes, de todo lo culpan ellos. Si están contaminando un arroyo que se llama Nizalubá, aquí al otro lado, que son aguas negras, pues lo estamos contaminando. O también un día me tocó algo chusco, de verdad. Yo sufría mucho cuando andaban perifoneando las noticias y decían en el perifoneo cosas que no traían la publicación escrita, pero andaban diciendo cosas muy feas. Y ahora sí vamos a hacer el albergue porque los migrantes son un foco de infección, porque los migrantes no sé qué, no sé cuánto. En eso estaban cuando un día yo fui al centro, fui al mercado, estamos a 6 cuadras del mercado de Ixtepec, y entonces me tocó ver algo, estaba Banamex, afuera de Banamex, acababan de asaltar, tenían pocos minutos de haber asaltado, yo estaba llegando ahí, y decían, sí, sí, fueron los migrantes fueron los que asaltaron, sí, de veras los migrantes, sí, apenas llegaron del tren y llegaron acá, hicieron el asalto. Yo no sabía de qué se trataba porque yo tenía información de que el tren no había llegado. Y eso era a las 9 de la mañana, donde había sido poco antes el asalto al banco. Y el tren llegó a las 9:30 con los migrantes. Yo dije,
oigan, explíquenme cómo es que fueron los migrantes y ellos apenas están llegando. Claro, no se comprobó y nunca, y cogieron a los verdaderos ladrones, que pues eran mexicanos obviamente, ya. Pero así todo, cualquier cosa que pasaba, culpaban a los migrantes y los golpeaban. Mientras averiguaban, yo los iba a sacar de la cárcel, averiguaban que eran inocentes, ya los habían golpeado, ya los habían estigmatizado. Era una constante presión para mí. Ahora no puedo decir que los ataquen, pero tampoco puedo decir que los amen. Y ya tienen bastantes años aquí los migrantes. Bien que aceptan su dinero porque manejan mucho las compras en el mercado, en otros lados, pero no los aceptan del todo a ellos. Entonces siguen culpándolos de todo. Cuando pasa algo, voltean a ver inmediatamente a los migrantes y ha sido, especialmente para mí, ha sido muy difícil la convivencia con los vecinos, con los vecinos. Cada vez que dicen, van a venir los vecinos, cuidado, traen nuevas acusaciones, nos culpan de todo, nos culpan hasta que de las inundaciones, porque el albergue está en lo más bajo del barrio de la Soledad, y entonces, por estar en lo más bajo, somos culpables de lo que pasa desde arriba, de la lluvia también somos culpables. Y nosotros hemos hecho, a costa de nosotros, un poquito con el apoyo últimamente del municipio, hicimos un sistema de drenaje bastante efectivo que ya mostró su eficacia en estas primeras lluvias que cayeron, pero fueron de nosotros, no fue de los vecinos. Ellos no ayudaron ni nada más que para criticar y venir a acusarnos, a condenarnos cada vez que pueden. Sí, definitivamente creo que muchas veces esto también lo provoca la xenofobia, ¿no? De pronto hacer esta diferencia entre las personas mexicanas como las personas buenas, las que estábamos perfectamente bien, hasta que llegaron las personas migrantes, ¿no? Y ellas trajeron todo lo malo, ¿no? Entonces, pues también es muy importante quitarnos estas ideas que son estereotipos, ¿no? Poner la culpa sobre cosas que pasan en nuestras comunidades, en Manuel, las personas migrantes. les quiero contar una anécdota muy simpática. Y adelante. Mira, hace muchos años, fue en 2008, se hizo a octubre, por indicación del Senado, se hizo una celebración en todos lados de Día del Migrante, en octubre. Entonces aquí se celebró una semana del migrante con autoridades corruptas podridas del PRI, hicieron eso allí. Y entonces el presidente municipal nunca había invitado ni a nosotros, ni al albergue, ni a migrantes, ni nada. Pero invitó a un senador, que no repito su nombre, que se iba a lanzar como candidato a gobernador de Oaxaca. Y era su carta fuerte venir aquí, y era su destape, su debut, su catapulteo, ¿verdad? Para poder llegar a la gubernatura. Y entonces toda la semana estuvieron haciendo actividades sin los migrantes y llegaron el día de la clausura. Y yo soy muy especial. Y ahí estuve para guardar su fiesta. Y estuvimos precisamente cuando iba a entrar este candidato, ya era diputado, pero era candidato un senador, era senador, al gobierno de Oaxaca. Y entonces yo me le planto afuera y estaba el presidente municipal, que fue el que a mí me mandó golpear y meter a la cárcel y quemar el albergue y quemarme a mí. Y entonces llega y me dice, oiga, ¿por qué se está impidiendo el paso aquí nosotros que vamos a entrar a nuestro evento? Le dije, no estamos impidiendo el paso, usted puede pasar, mire, puede pasar cuando quiera, ahí está. No, pero están obstruyendo, pero están no sé qué, no le dije nada. Y empezó a regañarnos. Y estaban solamente dos migrantes, entre ellos José Alberto Doni, estaban dos migrantes de Guatemala que estaban con nosotros acompañándonos. Eran los únicos migrantes que estaban. Y entonces el evento era para migrantes sin migrantes. Y entonces los regaña y les dice, a ver, ¿ustedes de dónde son? No, pues nosotros somos de aquí. ¿Y de dónde son? De Guatemala. Ahí está. Ustedes ni de aquí son, ni deberían de estar aquí. Y los corrió, siendo que el evento era para ellos. Es un evento que me dio mucha risa porque era el colmo de la discriminación y el racismo, ¿no? A plena luz. A plena luz, claro.
Y es algo que todavía hace mucha falta, ¿no? Tomar en cuenta la participación y la voz de las personas migrantes justamente cuando se están hablando de esos temas, ¿no? No Manuel, solo hay, Manuel, hay un actor oculto que nunca se menciona y que es también corresponsable de todo esto. Nosotros vivimos en un país católico donde hay cerca de 100 prelados, de 100 obispos, y hay 80 y tantas diócesis. Y esos obispos se supone que la mayor parte de la población, por lo menos 72%, somos católicos, ¿sí? Y aunque no practicantes, pero son nominalmente católicos. ¿Por qué no la jerarquía católica, este, por qué no se ha abocado a la evangelización, a la orientación? Son católicos los que asesinan mujeres, son asesinos y son también católicos los políticos más corruptos. Son católicos muchas veces los que no aceptan y no dan la bienvenida a los migrantes. Yo lo veía aquí, por ejemplo, en Ixtepec, todos católicos, ahí en las fiestas del pueblo, ¿verdad? San Jerónimo Doctor, pero rechazando a los migrantes. Y un día tuve que enfrentar al cura de aquí de esta parroquia, y le dije, oye padre, ¿y por qué no dejas entrar a los migrantes aquí? Déjalos pasar al atrio, porque los va a asaltar la policía estatal, la policía ministerial, la policía municipal. Y me dice, no, no puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Y qué tal si vienen a robar? Oye, padre, pero ¿cómo van a venir a robar? Sí. Bueno, y si lo digo, ¿qué va a decir la gente? Que yo dejo entrar a los migrantes. De ese pelo estaba Emanuel las cosas aquí. sí, pues muchas gracias por estas reflexiones, ¿no? En torno a la xenofobia. Y justamente les quería preguntar, Dalila, en el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Porque pues también reconociéndoles como personas defensoras de derechos humanos, ¿qué acciones toman para prevenir la xenofobia, pues ya sea con la comunidad vecinal o con las instituciones, la policía, ¿no? ¿Ustedes qué trabajo hacen en ese sentido de prevención de la xenofobia? Bueno, pues nosotros pues tratamos de orientar a las personas que pues como servidores públicos no pueden violentar sus derechos de ellas, ¿no? Porque tienen derecho a la salud, tienen derecho a los espacios públicos, tienen derecho como decíamos al principio, a sus boletos, a viajar, a sentirse libres, ¿no? Eso sí. Ajá, los registros, porque eran, pues, a mí me costó mucho cuando, pues, registré a mi hija, a mi hijo, pues, por ser, migrante, ¿no? También, pues, también no, las residencias no la respetan como para poder hacer trámites legales, tiene que uno tener sus pasaportes, ¿no? Pues decían, somos residentes, pero no tenemos todos los derechos de un residente, ¿no? Que debería de esa tarjeta ser ser la identificación oficial que un migrante necesita para hacer cualquier trámite, ¿no? Es decir, yo necesito comprar, por ejemplo, un terreno, por decirlo así, pues no lo puedo comprar porque soy residente y porque no tengo credencial. Pues lo experimentaba mucho con lo de las escuelas de mis hijos, que para entrar al comité de padres de familia, pues no puedo porque soy migrante, porque pues tengo residencia, ¿no? Y yo le decía, ¿pero por qué? Pues mi hijo es mexicano y también debo de tener ese derecho de poder estar en un comité, poder ver qué se está haciendo con los fondos de las escuelas, ¿no? Pues tengo ese derecho también, ¿no? Entonces eso no lo respetan aunque seamos ya residentes, pues que seamos ya prácticamente mexicanos, se puede decir así, ¿no? Y pues tratar de defender, ¿no? Lo más que podamos esas personas que se sienten vulnerables con las autoridades, con las personas regionales, pues que pueden entrar libremente a sus iglesias sin ninguna discriminación, ¿no? Porque pues también ahí
muchas personas tienen diferentes iglesias y religiones, perdón, pero no van porque pues tienen miedo de ese rechazo de las personas, ¿no? Mejor se ponen a hacer sus cultos a veces acá, ¿no? Los hemos visto aquí haciendo sus pequeñas reuniones de sus congregaciones, ¿no? Y aquí alrededor hay muchas iglesias de diferentes católicas, evangélicas, testigos de Jehová, de muchas, ¿no? Y Sí, entonces no van porque son rechazados, ¿no? Eso es lo mismo que decía el padre, pues son católicas, se supone que son cristianas, deberían de aceptar porque pues a eso los manda el Señor, ¿no? Somos bautizados y tenemos que aceptar a las personas, no importa el color ni su religión que tenga, tenemos que aceptarlas tal como son. Y pues es muy difícil, es un tema muy grande, muy pesado, por así decirlo, con muchas ramas. Cuesta mucho este, darles a entender a las demás que están equivocadas, que no somos criminales, que no somos, o sea, todas las personas podemos ser malas, ¿no? Como el padre a veces lo dice en la misa, todos tenemos ese ser malo, pero también somos buenos, tenemos ese don de ser buenos. Nosotros como personas elegimos ser buenas y ser malos. Entonces, pues, como aquí en México hay muchas personas que se dedican a hacer cosas malas, pues, por así decirlo, pues también de nuestros países vienen personas que son así, pero pues es algo que no lo podemos controlar, son personas que decidieron ser así por su, ¿cómo se dice esa palabra? Porque se respeta eso, ¿no? su libertad, Su su libre libertad, albedrío. ¿no? Se respeta esa libertad que ellos eligieron. Pues si se agarran haciendo su fechoría, pues tienen que también, ¿no? De ser acusados, tienen que pagar su delito, por así decirlo, como cualquier persona que cometa un delito, pues eso no los vamos a hacer responsables también de eso, ¿no? Porque cada quien decide lo que quiere hacer y pues nada más eso de respetar a cada uno de sus religiones, su color, su decisión, pues es muchas cosas que vienen al mismo tema, ¿no? Es muy difícil también porque pues estar con lo que las personas dicen es llevar la contraria, ¿no? Que él dice que no, que los migrantes son malos y nosotros decimos son buenos. Y es una contradictoria que siempre que uno sale fuera a los mercados, a cualquier lugar, siempre se está hablando de los migrantes, ¿no? Que los migrantes hacen esto, que los migrantes se roban la leña, que los migrantes hacen esto, o sea, que ensucian las calles, que ensucian los parques, pero también mexicanos llegan ahí, no solo son migrantes, o sea, llegamos todos, ¿no? Y pues ellos solo la dirección es migrante, 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 migrante. No dicen la población, las personas de acá, no dicen eso, pues no tocan el tema de decir, no, pues todos lo hacen, sino que tienen una línea que son los migrantes. Y eso pues es un tema muy importante de concientizar a las personas que no somos solo los migrantes, que somos, pues decir, lo que ensucia somos todos. Sí. Pues si no debemos de poner etiquetas, así nada más. Pues lo que pienso. Muchas gracias, Dalila. Padre Solalinde, un mensaje que le pudiera dar a las personas, a la sociedad en general, a las instituciones, sobre la importancia de reconocer las prácticas que vienen de la xenofobia y la importancia de prevenirla. Nosotras y nosotros somos producto de una serie de movimientos culturales que vienen de muchos años. Bien por los valores, bien por los principios, bien por el compartir la convivencia. Mal porque desde hace muchos años venimos siendo afectados
por la mentalidad neoliberal capitalista, sobre todo capitalista. ¿Por qué? Porque nos han hecho irnos hacia lo material, la devaluación del ser humano, no apreciarlo, no respetarlo, competir con él. Y entonces nos han quitado la oportunidad de amar a la gente como ella es, aceptarla como ella es. Nos han hecho pasar de una competencia excluyente, de un falso amor excluyente, nos han hecho pasar a situaciones cada vez más extremas de racismo, discriminación, cuando que en realidad tenemos la mayor parte del mundo raíces religiosas positivas de las grandes religiones monoteístas, pero también cristianas, católicas, en donde debiéramos valorar al ser humano y aceptarlo como él es. En otras palabras, tener un amor incluyente. Yo no sé de qué Jesús sacaron todas esas teologías que justifican la exclusión humana. Y me refiero a todos los católicos, cristianos evangélicos que han cometido atrocidades contra el ser humano y que pueden decirse todavía creyentes, ¿sí? No, el amor de Jesús es maravilloso porque es un amor incluyente. Si de veras practicáramos todos y todas ese tipo de amor, no tendríamos ni xenofobia, ni aporofobia, ni ninguna fobia contra nadie. Si no aceptaríamos a la gente como es, dejaríamos de juzgarla y dejaríamos que la gente viva en paz y no entrometernos en su vida, que de por sí es un ámbito que no somos capaces de manejar. Yo diría, tenemos que luchar mucho por una educación de un amor incluyente. Muchas gracias. Pues hemos estado hablando justamente de la xenofobia, ¿no? Del trato desigual a las personas en contexto de movilidad, sobre diferentes ideas y prácticas o actitudes hacia las personas en contexto de movilidad y cómo esto más adelante se convierte en desigualdad social, ¿no? Para quienes tienen una nacionalidad distinta. Como lo sabemos, pues la Constitución reconoce los derechos humanos de todas las personas, no dice de los mexicanos y las mexicanas, sino dice de todas las personas, sin discriminación por origen nacional y de ningún otro tipo, ¿no? Entonces, estamos terminando este conversatorio. Les quiero pedir que nos den una reflexión final sobre este tema, un mensaje final, ¿no? Para la gente que nos ha estado escuchando y viendo. Entonces, si quieres, comenzamos contigo, Dalila. Bueno, pues pues mi reflexión es que también, como lo dijo el padre, pues tener un poquito más de amor, ¿no? A la diversidad que hay. Hay miles y miles de diversidades diferentes, de religiones diferentes, que si tenemos amor, pues eso es el requisito, ¿no? Para encajar a todo tipo de personas, ¿no? De ser menos, juzgones, ¿no? Porque me considero yo, porque pues somos seres humanos y tenemos ese error de solo mirar a la persona y con solo verla ya la discriminamos, ¿no? Ya decimos, no, pues, ¿qué pedo con esta persona, por así decirlo? Perdón, padre. Pero, o sea, se nos sale porque pues somos personas, somos que tenemos mucho egoísmo, mucho racismo también en nosotros mismos, en el interior, ¿no? Pero tratamos día con día de ir conociendo también más a fondo todo tipo de personas, cómo son sus actitudes, sus defectos, ir entendiendo por qué viene todos esos defectos que una persona puede traer, ¿no? Pues una mala vida en su niñez, una mala experiencia en su adolescencia, una mala experiencia en el trayecto del camino, ¿no? Y vienen, pues, por así decirlo, agresivos también. Entonces, pues tratamos de complementar todas esas cosas y reforzar nuestro amor, ¿no? Por así decirlo, a todas las personas, independientemente de qué país sean, ¿no? Porque estamos viviendo unas diversidades que jamás en mi vida yo pensé vivirlas, ¿no? O sea, es muy lindo conocer de este tipo de personas porque cada día nosotros aprendemos de ellas, ¿no? Aprendemos sus raíces, aprendemos de cómo son sus culturas,
y lo llena, ¿no? Lo llena el alma porque pues de eso aprendemos y seguimos respetando a cada uno de ellos, ¿no? Porque pues como lo mencioné hace ratito, trae muchas culturas y con nuestras culturas se genera un ensamble y los hace muy valiosos en eso porque los llena el alma, los llena el corazón, los llena el espíritu de amar y servir, ¿no? Y está muy fortalecido porque pues el tiempo que tengo yo aquí, pues yo creo que hasta ahorita pues son quejas que le han dado al padre, pues son leves, ¿no? De que tal vez, pues, como cualquier persona comete errores y dice, no, padre, mire que Dalila, pero yo siento, no sé él, que soy una persona que no trato mal a las personas, No solo ¿no? eso, es muy linda y ya ven que lo más pesado es la cocina, los alimentos y lo hace ella. Y no cobran un peso. Sí, pues lo hago con mucho amor, he ¿Qué queja va a haber? aprendido. Al contrario, felicitaciones. He aprendido mucho de su amor, es que le digo yo a Carlos, a veces dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Cuando se lo vuelve pesado el trabajo, cuando se lo vuelve como la violencia, ¿no? Hacia nosotros, se lo vuelve como tenso, ¿no? El espacio. Pero cuando yo veo al padre y me dice, hija, pero tienes que entender, comprenderlos, amarlos tal y como son, y le digo, pues sí, ¿no? Y veo ese amor de él y pues me vuelvo a agarrar, me vuelvo a enganchar en servir y estoy dándole duro ahí y pues trato la manera de comprender a todas a las personas, lo más que pueda y sin juzgar, ¿no? Tratar de entender más que todo qué problema trae, ¿no? Porque pues yo tengo mis hijos también y pues me dolería mucho que ellos no sé que el día de mañana vayan a decir, mamá, yo quiero migrar, ¿no? Y yo, ay, migrar, ¿qué es eso, no? O sea, yo de entenderlo también, ¿no? Que ya he vivido muchas experiencias de personas muy lindas y he aprendido de ellas, ¿no? Que es un proceso grande de la migración, ¿no? Que viene a muchas diversidades, muchos, nos traen muchas riquezas de aprendizaje y de mucho amor, y eso, que nosotros seamos más abiertas a escucharlas, a entenderlas, a comprenderlas, a dar un consejo, a dar afecto, y pues ahí va. Eso es lo más importante, el amor hacia nosotros también, porque también tenemos que, si no tenemos amor a nosotros mismos, ¿cómo vamos a dar amor a los demás? Eso es lo principal, ser amados a nosotros mismos para poder dar un consejo, un afecto, un cariño a las demás personas. Gracias. Padre Solalinde. No, pues yo no puedo agregar más de lo que ella dijo, son cosas muy bellas y pues es aprovechar la aventura maravillosa, la oportunidad maravillosa que nos da la migración. Aprender, México es afortunado de recibir a tantas nacionalidades del mundo y abrir nuestro corazón, no hay que tener miedo, la migración es la historia del mundo. Unas veces ocupan un pueblo, unos pueblos el espacio, otras veces se van y luego vendrá otro, y es la historia. Entonces, convivir, compartir esa pasadita es lo mejor que se pueda. Así es, creo que es muy importante reconocer esto, ¿no? Que o todas las personas somos migrantes o estamos cercanas a la migración de una u otra manera, ya sea en nuestra historia familiar, que la migración es un derecho humano, que la migración es parte de la historia de la humanidad y que cuando migramos no dejamos nuestros derechos atrás, ¿no? Sino que los derechos humanos, por eso se llaman derechos humanos, porque los necesitamos en todo momento y de eso, pues somos responsables las instituciones, ¿no? De garantizar que así suceda, ¿no? Que como bien comentaban, pues cuando migramos con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pues también, por supuesto que hay esta necesidad y este deseo de asistir a las instituciones educativas, ¿no? Cuando nos enfermamos o cuando necesitamos medicamentos, atención médica, pues
tenemos que ir a las instituciones del sistema de salud. Cuando nos violan un derecho humano o nos cometen un delito contra nosotros y nosotras, pues necesitamos tener acceso a la justicia, ¿no? Obviamente necesitamos acceder a alimentos, a vivienda, pues todo lo que las personas en general necesitamos y que es muy importante darnos cuenta cómo todos estos prejuicios y estereotipos hacia las personas migrantes, este rechazo, este trato desigual, se convierte en prácticas discriminatorias, ¿no? Cuando pensamos que quien viene de otra nacionalidad, quien habla otra lengua, quien tiene otra religión, otro tono de piel, otras características físicas, otras tradiciones, cuando vemos a esa persona con rechazo, como si fuera menos que por ejemplo, las personas mexicanas, pues estamos alimentando esta cultura de la discriminación y de la desigualdad. Entonces, bueno, desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación nos parece muy importante abrir este tipo de espacios de conversación sobre estos temas y que los llevemos a múltiples espacios cotidianos, ¿no? Como pueden ser las escuelas, las familias, las comunidades vecinales, ¿no? Que también han estado muy presentes en esta conversación para reconocer, uno, pues el derecho a la igualdad y no discriminación que tenemos todas las personas y que cuando no tenemos igualdad, pues no accedemos a otro tipo de derechos, ¿no? Cuando nos tratan de manera diferenciada, sin ninguna razón, sin ningún motivo, pues entonces se nos están cerrando muchísimas puertas, ¿no? Entonces, agradecerles muchísimo al padre Alejandro Solalinde, a Dalila, el albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También agradecerle al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el mensaje que nos compartieron. Por supuesto, a Obed Cruz, intérprete de lengua de señas mexicanas, que nos acompañó en todo este evento, y por supuesto a Comunicación Social del Consejo. Sin ellas y ellos, pues no serían posibles estos eventos, y a quienes nos estuvieron escuchando en este conversatorio. Pues muchísimas gracias y que pasen excelente día. Igualmente. Hasta luego, Igualmente. gracias. Hasta luego.